Lástima que mi suegra se burló cuando entré del trabajo. No podía creerlo. La puerta principal de la casa de mi infancia no se movía. No se abre. Murmuré intentando abrirla sin éxito. Tal vez la llave. Estaba mirando en la dirección equivocada. Lo intenté de nuevo, pero las cerraduras fueron cambiadas. Me quedé afuera estupefacto. Al mirar arriba, encontré a mi suegra sonriendo. Mala suerte, dijo disfrutando de mi situación. Fue entonces cuando mi frustración estalló como un volcán. La ira surgió a través de mí. Pero sabía que reaccionar impulsivamente no ayudaría a respirar profundamente. Me compuse. No dejaría que ella se saliera con la suya en silencio. La miré con furia como una de resistencia. Soy Linda, tengo 40 años, soy un ama de casa normal con una tiempo trabajo de cajero. Mi esposo James tiene 35 años, 5 años menor que yo. Nos casamos hace 2 años después de que un amigo nos presentó y aún no tenemos hijos. James viaja a menudo por trabajo, a veces durante meses. Pacífica vida matrimonial se vio interrumpida cuando mi madre, mi cuñado descubrió que nunca esperé que ella fuera tan vengativa, convirtiendo nuestros días en una montaña rusa. En un momento ella insistió en vivir con nosotros. James se negó, pero ella persistió, causándole estrés durante la cena. Él decía cosas como hoy otra vez, con una extraña. Me sentí culpable al pensar que era la causa de este estrés adicional en él. Había una razón sólida detrás de que James rechazara constantemente la solicitud de su madre de mudarse con nosotros. Ella y yo no estábamos exactamente de acuerdo cuando tenía 20 y tantos. Enfrenté un problema de salud relacionado con la salud reproductiva femenina y tuve que a una cirugía para extirpar una de mis trompas de Philippous. Cuando le conté esto a James, él respondió con una perspectiva que todavía resuena en mí hoy. No estoy contigo solo porque quiero tener hijos. Dijo, reconociendo que con solo un Felipe y 2 mis posibilidades de concebir eran aproximadamente la mitad que la mujer promedio ha de tener más de 35 años. Estamos de acuerdo en que los niños son una bendición y lo dejaríamos suceder naturalmente. Sin embargo, mi suegra desde nuestro primer la introducción insinuó que quería nietos. Ella insistió en que teníamos que actuar rápido y traeríamos a personas, incluidas una partera experimentada y una mujer que tenía un hijo a edad mayor, para que nos sermonearan sobre el embarazo y el parto. La presión que ella impuso me enfermó varias veces. Con fiebres altas, migrañas y dolores de estómago recurrentes, James, al presenciar mi sufrimiento, confrontó a su madre y sus quejas cesaron al menos temporalmente. Su padre había fallecido unos meses antes de nuestras conversaciones sobre él. Y ella podría haber estado acercándose para distraerse de la soledad. Sabiendo todo esto, James. Rechacé constantemente sus ofertas de vivir con nosotros, entendiendo lo estresante que sería para mí, pero un día apareció sin previo aviso después de haberme seguido desde mi lugar de trabajo. James Furious la confrontó, pero ella actuó como si nada hubiera pasado, trayendo maleta grande con ella. Le pregunté nerviosamente si esa maleta por casualidad estaba llena con sus cosas como era de esperar. Ella lo confirmó. No podía quitarme la sensación de que, dada su naturaleza proactiva, esta visita inesperada podría llevarnos a vivir juntos, a juzgar por la mirada cada vez más severa en el rostro de James. La misma preocupación ignorando nuestra aprensión. Mi suegra buscó en su maleta revelando algunos documentos a James. El color desapareció de su rostro mientras los miraba. Mamá, ¿qué quieres decir con que has terminado tu apartamento? James exclamó, dejándome a mí también. Sorprendida al pronunciar una palabra, estaba más allá de lo que un ex esperaba que ella. A su propio apartamento. Ahora parecía que no teníamos más remedio que dejarla quedarse. Mientras intercambiamos miradas preocupadas, ella dijo con calma que si las cosas siguen así terminaré sin hogar. Ahora que mi esposo se ha ido y James es mi único hijo, ¿qué haré si me dejan afuera? Aunque ella nos miraba furtivamente, era evidente que, haciendo esto a propósito, plenamente consciente de que no teníamos otra opción que aceptar la molestia. Desencadenó dentro de mí, pero lo oculté respondiendo con una sonrisa forzada al sentir mi resignación. James suspiró y de mala gana llevó a su madre a nuestra casa.
No queríamos crear una escena afuera considerando los fuertes lazos comunitarios similares a Nebraska. Aprovechó ese fuerte lamento acerca de quedarnos sin hogar y dejarnos sin otra opción que dejarla entrar. James se tomó la frente y se disculpó conmigo en voz baja, pero le aseguré que no había necesidad de disculparse. Mirando a mi suegra, ella irrumpió en nuestra casa, escaneándolo como si estuviera evaluando su nuevo territorio, como si pasara su dedo sobre el zapatero. Ni James ni yo éramos fanáticos del orden y normalmente limpiábamos durante el fin de semana, ya que era viernes por la noche, aún no habíamos limpiado el zapatero, así que su dedo se apartó. Dusty me disparó y me acusó con la mirada reprendiéndome por no poder mantener la casa limpia. A pesar de que su propio apartamento tenía una buena cantidad de polvo, estaba claro que solo quería pelear y mis hombros temblaron en respuesta mientras yo quería replicar en ese mismo momento. Siempre he sido del tipo que se calla entendiendo que molestarla causaría más problemas. Mantuve la calma y me disculpé por navegar la situación. No sabía que era solo el comienzo de sus críticas. A pesar de las peculiaridades naturales de nuestra casa envejecida, se quejó del crujido del piso del pasillo e insistió en que cambiáramos nuestros 2 sofás duros. Después de todo, este era el espacio habitable mío y de James. Si ella estaba forzando su camino en nuestras vidas, ella debería ser quien adaptara a nosotros, ¿verdad? Se negaba a verlo de esa manera. Cada vez que James intentaba razonar con ella, ella hábilmente se desviaba con alguna excusa, desde exigirte caro hasta insistir en tener dulces siempre a mano. Se volvía insoportable. Desde que se mudó con ella solo unos días se había sentido deprimido para empeorarlas. Una semana después de que ella se mudó, James de repente tuvo que mudarse por poco más de un año para un cliente que solo él podía manejar. Miró hacia abajo claramente sintiéndose culpable. Traté de animarlo prometiendo mantener el fuerte mientras él no estaba y lo despidió con una sonrisa. Fue entonces cuando mi suegra realmente mostró verdaderos colores. Ella nunca se quejó cuando James estaba cerca, pero esa noche criticó la comida que preparé. Pensé esto antes, pero tu comida es suave. Incluso usaste sal, y no hay suficientes guarniciones, que le faltan tanto en nutrición como en presentación, comentó, pasando de una mera crítica a tirar a la basura las comidas que cociné. A mí. A medida que pasaban los días, traté de ajustar el sabor a su gusto, pero ella parecía decidida a atormentarme. Al final volví a cocinar como me gustaba. Por supuesto, ella todavía se quejó, pero si de alguna manera va a tirarlo a la basura, también podría cocinar como me gusta, enojada por cómo manejé mi madre. Mi cuñada comenzó a chismorrear con los vecinos cuando yo no estaba, difundiendo rumores desagradables sobre mí, a pesar de que todo era un montón de mentiras, ya que los vecinos la conocían desde que eran jóvenes, ignoraron sus historias y, a menudo, me consolaban diciendo que debe ser duro. Jaja, ese fue el único lado. A medida que pasaban los días, mi espíritu se fue desgastando gradualmente. Comencé a ir sin pensar entre el trabajo y la casa. Pasó un año desde que comencé a vivir con mi suegra. Últimamente ella comenzó a ignorarme y la atmósfera en casa se volvió tan opresivo que decidí trabajar a tiempo completo solo para evitar verla. Como fuera posible. Entonces, un día después del trabajo, mientras intentaba abrir la puerta principal, la llave no encajaba. Espera, ¿por qué no se abre? Pensé en intentarlo de nuevo. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que las cerraduras habían sido cambiadas. Me sorprendió, nunca en mis sueños más locos pensé que me quedaría fuera. Mi propia casa. De repente sentí que alguien observaba, mirando hacia la sala de estar al lado de la entrada. Allí estaba mi madre. Mi cuñada con una sonrisa siniestra pegada en su rostro mirándome directamente. No tienes suerte, no, se burló, eso fue el colmo. Sentí una erupción volcánica de ira surgiendo desde lo más profundo de corazón, tratando de tomar el control sabiendo que actuar impulsivamente no ayudaría. Respiré hondo para calmarme, no iba a dejar que ella se saliera con la suya. Furiosa por dentro le lancé una mirada sucia. Ella probablemente esperaba que me derrumbara, suplicar y hacer una escena que no iba a suceder. Rápidamente cambiando de marcha, giré sobre talones y me dirigí a un motel cercano después de informarles que me quedaría unos días. Decidí usar este lugar como base.
No tenía muchas pertenencias personales y lo esencial que necesitaba podría ser compré fácilmente. Con eso decidí que no necesitaba regresar a casa pronto e ignoré todas las llamadas y mensajes de mi suegra. Muy pronto recibí llamada de mi esposo James. Pensé que mi suegra probablemente había soltado algunos rumores infundados, así que pensé que primero tenía que aclarar el malentendido de James. Sin embargo, resultó que no era necesario. Me enteré por mamá. Te escapaste, ella es la que está causando problemas, ¿verdad? Lo siento, Linda, no estaba presente para ayudar. Y. Pasado por muchas cosas, ¿puedes contarme qué pasó mientras estuve fuera? James dijo con la voz llena de preocupación. Eres muy amable, probablemente te quedaste callado sin querer agobiarme. Le respondí aliviado, le expliqué todo lo que pretendía sea breve, pero antes de que me diera cuenta había pasado una hora. James escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo cuando simplemente dijo, lo entiendo, y me pidió que le dejara el resto. En media hora mi suegra llamó. Hiciste enojar a James. Probablemente hablaste a mis espaldas, eres un trabajo tan desagradable, acusó, eso realmente me afectó. Todas las emociones que había reprimido durante el tiempo que vivimos juntos regresaron rápidamente. Respiré hondo y lo dejé todo. Enfrentándola con cada sentimiento que tenía dentro. Solo he dicho la verdad, a diferencia de ti no ando contando mentiras a los vecinos ni me involucro en comportamientos maliciosos y furtivos. Repliqué ante mis palabras. Mi suegra quedó desconcertada. Y me quedé en silencio, parecía que escondía un nervio, y después de eso ella me lanzó palabras sin y emotivas. Sin embargo las dejé entrar todas por un oído y salir por el otro, pensando en mi corazón solo seguir hablando. Pasó una semana en un instante. Regresé a casa después. Una larga ausencia. Las cerraduras han sido cambiadas, así que no pude entrar directamente de mala gana. Toqué el timbre. De repente la puerta principal abrió de golpe y mi suegra parecía haber visto un fantasma. Apareció, aunque yo no la había visto durante solo una semana. Parecía que había perdido peso. Con poca herencia de mi suegro, todo lo que tenía era una pequeña cantidad de ahorros. Su apariencia contaba la historia de lo poco que realmente tenía en el momento. Nuestras miradas se encontraron. Gritó: ¿Dónde has estado? He estado en tantos problemas por tu culpa. No era inútil. Ella parecía tener más que decir, pero se detuvo a mitad de la oración cuando notó a mi esposo James parado detrás de mí. ¿Por qué James está aquí? Su tarea de trabajo es. Aún no ha. Murmuró. No decidí volver a casa por capricho. Mi esposo, preocupado, se tomó unos días libres y decidió regresar. Le expliqué al ver el regreso inesperado de James. Mi suegra parecía visiblemente conmocionada por su reacción. Estaba claro que ella nunca había mostrado este lado de sí misma frente a James. Él tenía alguna idea de lo que. Pasando por lo que le había dicho, se sorprendió al presenciar la verdadera naturaleza de su madre de primera mano. Sin embargo, su sorpresa rápidamente se convirtió en ira y azotó. Con ella no hay manera de que pueda seguir trabajando bajo estas circunstancias. La persona más importante para mí es Linda. Trabajo por mi vida con Linda. Si Linda no es un problema, por supuesto que voy a regresar, especialmente si es por mí. Mi propia madre. James declaró que mi suegra lo negó débilmente, pero James la interrumpió diciéndole que no pusiera excusas. Yo intervine después de James. He llevado un diario de todo lo que me hiciste. James ya lo había leído y. Diario contenía actos más horrendos por parte de mi suegra de lo que él había imaginado. Estaba consternado. Dije que mi suegra miró hacia otro lado con culpabilidad, murmurando alguna excusa. Ahora es el momento de decir lo que pienso. Respiré hondo y le dije que esta casa es heredado por mí, no es un lugar donde hacer lo que quieras. Quiero vivir aquí con mi esposo, pero tú no perteneces aquí. Ella protestó: no tenías que decirlo así. Ella trató de discutir, pero yo respondí: no está claro que ser vago no funciona contigo. Después de todo, siempre dices lo que piensas conmigo. Es justo que yo haga lo mismo. Derrotada, ella dijo nada, retrocediendo. Bueno, ya es hora de que resolvamos esto, declaré tomando otro respiro profundo y decidiendo. Para decirle la verdad, ya hemos comenzado el proceso para vender esta casa.
James y yo decidimos venderla de inmediato. Vamos a empacar nuestras cosas y pedirle a algunos amigos que las trasladen a nuestro nuevo lugar, así que tú deberías comenzar a empacar. Al escuchar esto, los ojos de mi suegra se abrieron en shock. En realidad, después de haber sido encerrada fuera de la casa y confesarle todo a mi esposo, decidí tomar medidas drásticas y vender la casa. Mi suegra me culpó y me preguntó por qué seguía adelante. Tomar tal decisión sin consultarla. Que necesitaría su permiso para vender una casa ya que heredé esta casa incluso si él es mi esposo él no puede interferir las herencias son bienes separados así que incluso si nos divorciáramos no se dividiría. Algo que no está incluido en la división de propiedad para empezar mi suegra no tiene derecho a decir nada sobre casa por eso pensé que no había necesidad de consultarla, podría haberle dicho si tuviéramos una buena relación, pero ella nos obligó a vivir juntos y me hizo la vida difícil. ¿Por qué debería ser considerado con ella? Es la casa en la que vivo con mi esposo, así que consulté con él y él me respaldó diciendo. Podía hacer lo que quisiera, fue entonces cuando fui a un agente de bienes raíces con cierto folleto y le pregunté si podían venderlo. Al parecer, las propiedades por aquí son populares últimamente e incluso si son pequeñas, muchas personas quieren comprarlas. El agente de bienes raíces que visité también tenía un folleto que decía, compré propiedades usadas. Después de comprobar si la nuestra se podía vender, estaban interesados en comprarla de inmediato. Parece que hay una pareja por aquí que quiere abrir una cafetería y mi casa tiene el tamaño adecuado, es de fácil acceso y tiene estacionamiento, lo cual es una además, normalmente ignoraría esos folletos o hablaría, pero dada la situación no estaba. Condiciones de ser exigente. Tan pronto como me reuní con una pareja interesada en comprar, dijeron que pagarían un buen precio pero querían que les entregaran la casa. En 2 o 3 semanas acepté de inmediato y se lo conté a mi esposo. Mi esposo nos encontró un apartamento de mes a mes y dijo que podíamos vivir por un tiempo. Cuando le contamos todo esto a mi suegra, ella se sorprendió. Esperando que las cosas hubieran progresado hasta ahora ignorando a mi suegra que se había puesto pálida, entramos a la casa y comenzamos a empacar siendo minimalistas y con un esposo que viaja a menudo por trabajo, no teníamos mucho que empacar en aproximadamente horas. Todas nuestras pertenencias estaban empacadas en cajas y maletas, nuestros amigos nos ayudaron a manejar los muebles pesados y los electrodomésticos antes de que supiéramos que anochecía y el cielo occidental se volvió de un rojo intenso, acentuando el dolor de mi suegra, que estaba allí perdida pensé entonces, nos subimos a nuestro auto y dirigimos a nuestro departamento temporal esa noche, como era de esperar, sonó el teléfono con una llamada de mi suegra. Respondí mientras mi esposo James estaba en la ducha. Tengo una idea de lo que ella había hecho. Digo pero la escuché de todos modos ella siempre había sido bastante asertiva conmigo pero dada su situación actual probablemente tenía el ánimo para actuar de esa manera suplicó en una voz suave como el vino de un mosquito me disculpo por todo lo que le dije. Lo he hecho, todo fue culpa mía. Nunca me di cuenta de que Linda se sentía así. Nunca fue mi intención. Lo siento. ¿Podemos vivir juntos de nuevo? Su voz tratando ser dulce me hizo sentir incómodo. ¿Realmente pensó que podría conquistarme con solo esas palabras? No soy tan simple, si hubiera sido cuestión de 1 o 2 días tal vez una simple disculpa sería suficiente pero después de soportar un año de maltrato por parte de ella no había manera de que pudiera perdonarla por tratar de barrer todo de la alfombra con solo lo siento, pensar que una disculpa como esa sería suficiente solo muestra cuán superficial es tu pensamiento. No tengo intención de perdonarlos. James y yo estamos pensando en cortar los lazos con ustedes. La frase cortar lazos pareció asustarla aún más y continuó divagando tratando de apaciguarme, pero ya era demasiado tarde. De todos sus intentos de sabotearme involucrando a otros con sus mentiras. La audacia de esperar perdón fue demasiado. De repente, James, recién salido de la ducha, escuchó su voz y gritó en el teléfono. Dejó escapar un pequeño grito y colgué, no supimos nada de ella después de eso, bloqueé su número inmediatamente y James solo suspiró con. Ella ya estaba en un gran problema, pero no sabía lo que le esperaba.
Pasó un tiempo y se acercó el día para entregar la casa. Parecía tener prisa empacando sus cosas, pero aparentemente no había terminado cuando se mudó, solo tenía 2 maletas con sus pertenencias. Sin embargo, después de que James se mudó por su trabajo, hizo montón de compras en línea y en ventas de garaje, considerando que estaba gastando tanto que probablemente casi había agotado sus ahorros o incluso la herencia de su marido, pero ese gasto había resultado contraproducente. Simplemente había demasiadas cosas para empacar. Cuando James y yo fuimos a ver cómo estaba ella, nos gritó con la cara llena de ira. Dos decidieron en este movimiento: tienes que asumir la responsabilidad y encontrarme un nuevo lugar. Pero cuando le revelé con calma el hecho impactante, su rostro cambió de rojo a pálido. Oye, suegra, ¿realmente echaste mano de nuestros ahorros solo porque los tuyos se acabaron y usaste? Para recuperar la herencia de tu marido, habíamos guardado algo. Dinero en efectivo para emergencias, y pensar que en realidad lo robaste y los vecinos mencionaron verte con un hombre joven, familia o no, hay una línea entre el bien y el mal. Recientemente, ella había sido completamente excluida del vecindario por supuesto, la razón fue porque difundió rumores ridículos sobre mí y ya no era bienvenida en sesiones de chismes locales. Pero, irónicamente, esas mismas sesiones estaban repletas de conversaciones sobre ella. Aparentemente incluso cuando tenía 60 años la gente la había visto comprando regalos como bolsos y joyas para una joven hombre y tomados de la mano con él en público hablando sobre el karma. Cuando James se enteró de esto, no pudo evitar. Al pensar en su propia madre de más de 60 años vagando con un joven: mi suegro ya falleció, así que no hay nadie a quien culpar, pero seguro que no deja una buena impresión si se sintió avergonzada o simplemente impotente. La enfrenté y le dije firmemente que me devuelvas el dinero que tomaste. Ella dio un paso. Trató de poner excusas para devolverlo más tarde, pero James sugirió: debería retirarlo de un cajero automático ahora que probablemente no había agotado todos sus ahorros y el efectivo que guardamos era un poco más de $11,000, así que debería tener todo el derecho. Sin una palabra de protesta, silenciosamente retiró el dinero robado y se lo entregó. Una pareja de compradores se presentó para finalizar la transferencia de la casa. Habíamos acordado que ellos se encargarían de cualquier artículo que quedara en la casa, por lo que no fue un problema si ella dejaba algunas cosas. En realidad estaban contentos de que quedaran artículos reutilizables. Respiramos aliviados al darnos cuenta de que no le quedaban opciones. Hundió en la desesperación como nunca antes la había visto y se alejó arrastrando los pies. Escuché que la encontraron viviendo en las calles y que la policía la detuvo desde el principio, como aparentemente pretendía, para que James viniera a buscarla, negándose a buscar un lugar por su cuenta. Pero dado todo lo que había sucedido, James había consultado con un agente de bienes raíces y le habló sin rodeos sobre un apartamento barato en el que podría vivir. Ella aceptó en silencio, empapada en sudor, sin ningún argumento. Este apartamento económico, donde tenía que compartir un baño, lavandería y otras comodidades, parecía un infierno para ella cuando vivía con nosotros. Estaba bien alimentada y saludable. Ahora se ha vuelto esquelética y lamentable de ver. Apenas llega a fin de mes con un trabajo a tiempo parcial. Trabajo, pero su hábito de gastar en hombres jóvenes no ha cambiado y está endeudada. Los intereses siguen acumulándose y se reporta en total desesperación, ya que para nosotros luego compramos una nueva casa. Una vez que se el problema con la madre de James, él regresó a la asignación de trabajo temporal, terminó sus tareas allí y luego fue ascendido, lo que significa que no más movimientos relacionados con el trabajo, y milagrosamente quedé embarazada cuando tenía 40 años. He oído que no es tan raro en estos días dar a luz a los máximo